agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Una pregunta que siempre se realizan los creyentes: ¿qué gano con ser cristiano? Muchas veces hay desazón, hay tristeza, porque las pruebas hacen que las personas se desanimen. Este sentimiento ha sido común en el pueblo de Dios desde sus inicios. Querer apartarse de los caminos del Señor al ver que las personas no creyentes les va bien y nosotros sufrimos desempleo, estrechez económica, enfermedad, dolor y sufrimiento. Esto ya lo había en el antiguo Israel, y esta mañana, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a analizar el Salmo 1 que lo escribe el rey David. Pero ¿cuándo escribe este salmo? Cuando estaba huyendo, cuando dormía en las cuevas, cuando quería matarlo el rey Saúl. Un hombre en esta época todavía joven que amaba al Señor. Un hombre que pasaba componiendo alabanzas al Señor, que había matado a un gigante, a un paladín de nombre Goliat, de alrededor de 3 metros, demostrando una fe inquebrantable ante el Señor. Pero este hombre de gran fe se sentía desanimado. Dormía en las cuevas, dormía en el campo, lo querían matar. Entonces él escribe este salmo para recordarnos la diferencia entre el pueblo de Dios y los que no son el pueblo de Dios. Por lo tanto, vamos a estudiar el justo y los pecadores. Y aquí salta la primera pregunta: ¿quién es el justo? Y aquí este salmo nos da 3 diferencias grandes. Y en el Salmo 1:1 empieza hablando la palabra del Señor, que no anduvo en consejo de malos.
Debemos entender algo, mis queridos hermanos. Cuando usted camina con alguien en la vida matrimonial, en la vida laboral, con sus amigos, sea de barrio, usted va a tener el consejo de estas personas de manera natural. Y en base a esto hay un dicho popular que es real y fidedigno: el que anda con lobos, aullar aprende. Muchas veces pueden catalogarnos solo con conocer nuestras amistades. Usted puede ser un hombre consagrado a Dios, una dama totalmente separada para el Señor, pero si todo su círculo de amigos es borracho o drogadicto, ahí lo van a catalogar a usted. Y estos van a influenciar en su vida. Se ha conocido no de pocos casos, de muchos casos, de personas que empezaron bien en los caminos de Dios, pero los consejos, entre comillas, de los amigos hicieron que se aparten. ¿Por qué? Porque deben entender que tenemos un mundo espiritual que no lo podemos ver. En este mundo espiritual, mis queridos hermanos, las personas tienen siempre un espíritu que los gobierna. Cuando usted se entrega a Jesús y dedica su vida al Señor, el Señor lo sella con el Espíritu Santo. Ese Espíritu vive en usted y conforme camine en el Señor, cada día el Señor va a ir tomando más control de su mente, de sus ojos, de su corazón, de su lengua, de sus oídos y de sus manos. Para esto se requiere que usted se dedique por entero al Señor, y no me refiero a trabajar a tiempo completo, sino que se consagre a darle gloria a Dios. Pero ¿qué espíritu o qué demonio, valga la palabra, controla al drogadicto, controla al borracho, controla al adúltero, controla al homosexual? Palabra dura dirán muchos, pero debemos entender algo, que Satanás tiene un reino, y el reino de Satanás no se refiere al planeta, no se refiere a las reuniones familiares, no se refiere a las reuniones de iglesia, sino a la práctica de cosas que ofenden a Dios. Ese mundo le pertenece a Satanás y está regido por demonios. El Cristo de la gloria nos decía que cuando una persona es pecadora, se arrepiente y vuelve a los caminos de Dios, pero vuelve a pecar, 6 espíritus peores regresan. Es decir, dentro de su cuerpo arrepentido que vuelve a pecar, 6 demonios peores que los que usted tenía en un inicio vienen a su cuerpo. Pero ¿qué hacer con respecto a esto? Porque los injustos son los que andan en consejo de malos. Veamos 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí el Señor Jesucristo nos hace ver que hay Cristo y Belial, Cristo y el demonio. Los que son creyentes, los que están consagrados al Dios vivo y verdadero, son gobernados por Cristo. Pero ¿quién gobierna a los injustos, a los incrédulos? El texto bíblico nos dice que los gobierna Belial, que es uno de los nombres de Satanás. No es que es buena persona, no es que es más ético que muchos cristianos, no. Aquí hablamos de gobiernos espirituales. Las personas que no son de Cristo están gobernadas por Belial. Y aquí yo le hago una pregunta: ¿qué hace un joven cristiano casándose con una no creyente? ¿O qué hace una señorita cristiana casándose con un no creyente? Definitivamente, mis queridos
hermanos que me escuchan, va a haber terrible sufrimiento para el creyente y va a terminar apartado de la fe. ¿Qué va a hacer la dama no creyente? Muy probablemente lo incite a practicar costumbres que el joven no conocía: drogadicción, alcoholismo. Y lo más probable es que terminen siéndole infieles a este joven. Tanto es este problema que Abraham, antes de morir, aunque era muy viejo, mandó a su mejor sirviente para que le traiga a su hijo una mujer creyente. Lo mandó a viajar a Mesopotamia porque no podía soportar la idea de que su hijo se case con una mujer no creyente. ¿Qué le espera a la señorita que se case con un no creyente? En primer lugar, que la golpeen, que le sean infieles, que reciban maltrato psicológico y con palabras, porque ese hombre no tiene a Cristo. Un creyente va a tratar a su mujer como vaso frágil. Entonces, el no unirnos en yugo desigual afecta en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo en el matrimonio. En el aspecto laboral no podemos escoger nuestros compañeros. Y si tienen trabajo, denle gloria y gracias a Dios, porque están muy difíciles los trabajos hoy en día. Pero sí puede escoger su esposa y con qué amigos frecuentar. No le digo que rompa todo tipo de relación con los no creyentes, pero con los que usted frecuente sean personas que tengan el mismo sentir que usted tiene por Cristo. Es importante, mis queridos hermanos, no andar con lobos, porque vamos a aprender a aullar. Y usted es del Señor Jesucristo, le pertenece a Dios. ¿Quiénes más son los injustos? El texto sagrado nos habla de un segundo grupo y dice el texto: ni en camino de pecadores. Es decir, personas que practican el pecado, y no se refiere a sus amistades, sino que la persona que se dice creyente y practica el pecado. Para nadie es desconocido cuál es la voluntad de Dios. La Biblia ha sido predicada y es predicada por la radio, por la televisión, en los cultos, y Dios mismo nos ha dado la conciencia. Es conocido hasta por las tribus no alcanzadas que se encuentran en Australia y Brasil en la actualidad. Ellos saben cuál es lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la conciencia. Y la conciencia es tan importante que va a ser juzgada la persona que no conoció a Cristo por su conciencia. Muchos preguntan: ¿y cómo va a ser juzgado las personas que vivieron lejos de Israel y antes de Cristo? Por la conciencia. ¿Cómo van a ser juzgados las personas que en el tiempo presente nunca les fue predicado el Evangelio? Por la conciencia. Nadie tiene pretexto ante Dios para pecar. La raza humana es experta en pretextos. Adán mismo le dijo a Dios: la mujer que me diste me hizo comer de ese fruto, echándole la culpa del pecado a Eva. Y Adán no mintió. Su esposa Eva fue la que le dio la fruta prohibida, pero igual fue castigado. Todos somos responsables ante Dios. Y Dios va a pedir cuentas a nosotros, mis queridos hermanos. Pero sí, en este camino de pecadores se refiere a que nosotros no podemos pecar porque ya le pertenecemos al Señor. Nos prohíbe andar con un grupo de pecadores. Sí. ¿Cuál grupo de pecadores? Primera de Corintios capítulo 5 del 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis,
que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. No nos está diciendo que rompa relaciones con sus conocidos, le está diciendo que rompa relaciones con los que llamándose cristianos pecan solapadamente, con los que llamándose cristianos tienen doble vida. Ahí sí el Señor va a demandar de usted. ¿Por qué? Porque esas personas están despreciando la sangre de Jesús. ¿Cómo fuimos comprados para el reino de Dios? Por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Usted y yo y todos los creyentes hemos sido comprados a un precio altísimo, la sangre del santo y del justo. Pero cuando usted, a pesar de conocer la palabra de verdad, practica el pecado, usted está despreciando la sangre de Jesús. Y no solo eso, el Espíritu Santo que mora en el creyente, usted está diciendo yo no lo quiero. Entonces, usted no puede pecar más y no puede unirse con las personas que llamándose cristianos todavía persisten en pecar. También está entre los injustos, y nos dice el texto sagrado, ni en silla de escarnecedores. Y esta es una expresión que las personas no le entienden. La palabra muchas veces escarnecedor la traducen como burlador y no se refiere a eso. Veamos el diccionario. Escarnecedor se entiende por escarnecedor al que escarnece, al que rechaza. Escúcheme bien la primera palabra: rechaza, ofende, ultraja, ridiculiza, insulta, calumnia o afrenta delante de varias personas. Depende de malas intenciones o también de su motivo. Muchas veces se arman grupos en los trabajos, en las familias, en las mismas iglesias. Aquí estamos solo los guapos, allá los feos. Cuando usted rechaza a su hermano, es un escarnecedor. Cuando usted dice aquí solo estamos los diferentes, los que tenemos dinero, ustedes los pobres por allá, ese es un escarnecedor, el que desprecia a su hermano. ¿Por qué hago esta aclaración? Normalmente en los matrimonios hay tratos de confianza. Le decimos a las esposas gorda, o ellas nos dicen gorda, es un trato coloquial y es normal en los matrimonios. Lo mismo entre hermanos, cholo, el trato normal entre hermanos. Y eso no se refiere al texto sagrado, se refiere al que desprecia a su hermano, al que lo trata de ridiculizar, expulsándolo, apartándose de él. Cuando usted lo ridiculiza porque es el más feo, porque es el más pobre, porque no tiene su nivel intelectual y lo separa del grupo. Podríamos decir que escarnecedor es el que arma grupos minimizando a su hermano. Todos somos iguales ante Dios. Todos somos iguales ante Dios. Si usted con su hermano, con sus primos, con sus amigos de barrio, con su esposa tienen un trato coloquial, está bien, porque no se refiere a eso. Se refiere al que desprecia al hermano, al que lo ridiculiza, apartándolo, armando grupos. Es decir, ¿quiénes son los injustos? Los que escuchan y andan con los malos, los que siguen pecando a pesar de ser creyentes, y el que desprecia, ridiculiza y aparta a sus hermanos, armando grupos, entre comillas, de gente especial. Estos son los injustos ante Dios. Pero el mismo texto nos habla de quiénes son los justos. Y empieza diciendo, en la ley de Jehová está su delicia. Muchas veces leer la Biblia o ir a un culto es un sacrificio. Los hermanos están en el sermón y están viendo el reloj y ahora se acaba. Están ocupados.
Parece que le están haciendo un favor a Dios cuando van a una congregación o están en su casa en una célula cristiana. Pero el texto sagrado nos dice que el justo es el que se deleita en el Señor, el que se deleita en la ley de Dios. Para él la Biblia, el consejo de Dios, mis queridos hermanos, es su delicia. Todos tenemos cosas que nos gusten, alimentos favoritos, series de televisión, películas, porque cada persona tiene sus propias atracciones. Pero aquí, en el justo, su principal atracción debe ser la ley de Jehová, la palabra del Señor. Él debe gustarle leer la palabra, estudiar la palabra, profundizar la palabra. ¿Por qué? Cuando usted hace eso, va a pasar lo del Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué petición tiene usted? ¿Ser más santo, más puro para el Señor? ¿Caminar como lo hizo Noé y Enoc con el Señor? ¿Que Dios bendiga a sus hijos? Creo que es la petición más necesaria de todo padre de familia. Que Dios bendiga a sus hijos. ¿Cómo conseguir que Dios nos escuche? Deleítate en el Señor. Alaba a Dios. Que sea el estudio de la palabra tu deleite. Que seas tú alguien que viva enamorado del Señor. Escúcheme bien, enamorado del Señor. Que ir a un culto no sea un castigo, más bien un premio, una bendición. Que estudiar la Biblia, que tener una Biblia de estudio y usted profundizar en la palabra del Señor, que anotar lo que dijo el pastor en el sermón para buscar en su casa. El apóstol Pablo a este tipo de personas que encontró en la ciudad de Berea les dijo nobles, porque ellos profundizaban en la palabra del Señor y el apóstol Pablo vio en eso nobleza. Entonces, mis queridos hermanos, los justos son los que viven enamorados del Señor, deleitándose en su palabra. Y da un segundo consejo, y en su ley meditan día y noche. ¿Cómo tomar las decisiones de su vida? Todos los días tenemos que tomar decisiones. ¿Desde qué ropa me voy a poner? ¿Qué voy a hacer? Decisiones aparentemente pequeñas. También tenemos que tomar decisiones trascendentales. ¿Dónde voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Voy a trabajar? ¿Dónde voy a aplicar para el trabajo? Y quizás la decisión más importante, ¿con quién me casaré? Esa decisión va a cambiar el resto de su vida y de su descendencia. En todas esas decisiones, la palabra de Dios debe ser tu guía. La palabra de Dios debe ser tu guía. Y veamos el texto sagrado en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Definitivamente Dios no se equivoca y el hombre sí. Veamos un ejemplo bíblico de que un hombre actúa muy inteligentemente, pero apartándose de los caminos de Dios, y eso lo llevó al fracaso. Y vamos a mencionar al hombre más sabio que ha habido en este planeta, Salomón. ¿Usted sabe cuál fue el suegro de Salomón? De su principal esposa, de la reina, el faraón de Egipto. Tremendo suegro, el hombre más poderoso del mundo. ¿Saben cuál fue la dote que dio el faraón a Salomón? Ciudades, algunas ciudades. ¿Quién regala ese premio por casarse? Imagínense que su hijo, su hija, se case con un heredero de uno de los imperios más poderosos del mundo, que
que se case con un jeque árabe. Eso sería una decisión a los ojos del mundo muy inteligente. Salió de pobres, y no solo de pobres, llegó a la cúspide. Salomón con eso no solo se garantizó tierras, se garantizó ciudades, se garantizó que lo defiendan. Nadie se metía con Salomón porque tenía de suegro al faraón de Egipto. Ante los ojos de los hombres fue la decisión más inteligente, pero desobedeció la ley del Señor. La palabra de Dios ya en el Antiguo Testamento recalca la orden de Dios de no casarnos con incrédulos. ¿Cómo terminó Salomón? En el fracaso. No solo por la idolatría, él llegó inclusive, como lo dice la Biblia, a practicar cultos de fertilidad. El culto a Astarte o el culto de la fertilidad se celebraba en orgías sexuales, donde había muchas parejas y homosexualismo. A ese lugar y a ese punto llegó Dios de castigar a Salomón, porque él se olvidó de la ley del Señor, que le decía: no te cases con una incrédula. Él tomó la decisión más inteligente a los ojos del mundo. Se casó con la hija de Faraón. ¿Quién podía decir que fue una mala decisión? Fue pésima, porque no hizo caso a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, si usted es soltero, es soltera, no sueñe con un hombre rico, con una mujer heredera de un imperio económico. Sueñe que se case con un creyente, un hombre o mujer consagrado al Señor. No solo que asista a una iglesia evangélica, que de eso hay muchos que calientan las bancas, sino consagrado al Señor, porque ahí le va a ir bien. Y si usted ya es casado pero tiene hijos solteros, ore, ruegue, suplique al Señor, enseñe a su hijo y a su hija desde muy pequeño que debe buscar siempre amistad, compañerismo, y ya cuando son jóvenes, candidatos para el matrimonio solo dentro de los creyentes. Solo dentro de los creyentes. No crea que va a usted irle diferente a Salomón si busca ayuntamiento con no creyentes. Al hombre más sabio del mundo le fue mal. Imagínese a nosotros que no tenemos la sabiduría de Salomón. En el mismo salmo, el rey David habla del fruto que vamos a tener nosotros los creyentes. Y empieza diciendo el salmista: el fruto en su tiempo. Y eso es lo que no entendemos. Cuando estamos en la tribulación, decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y no esperamos el tiempo de Dios. Todos conocemos la historia de José en el Antiguo Testamento, que fue vendido por sus hermanos como esclavo. Y no solo que fue vendido como esclavo, terminó en la cárcel. Quizás diría José: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si yo te soy fiel? Pero debemos entender que las cosas son en el tiempo de Dios. Los justos darán el fruto apetecido para Dios y para su alma en su tiempo. Nunca en un tiempo lejano ante Dios. Luego continúa diciendo el salmista: y su hoja no cae. Es decir, que lo que hace en esta tierra va a permanecer. Entonces, si usted quiere estar en los caminos de Dios, debe esperar el tiempo de Dios. Todos recordamos, porque siempre se recuerda, que Abraham tuvo que esperar 25 años la promesa de Dios para tener un hijo. ¿Y usted qué le ha pedido al Señor? Espere el tiempo de Dios, porque en el tiempo de Dios esa hoja no va a caer, se va a permanecer y va a ser y va a cumplir el propósito de Dios. Y termina diciendo: prosperará en todo lo que hace. Cuando habla de prosperar en todo lo que hace, no está hablando el texto
sagrado que usted va a ser multimillonario, que va a vivir en Dubái o va a vivir en Suiza y que va a tener un gran imperio económico. Está diciendo que va a prosperar en sus caminos. ¿Y cuáles son sus caminos? Veamos Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estos son los caminos del creyente: obedecer al Señor. Las iglesias no deberían tener grupos específicos de evangelismo, porque todos los creyentes tenemos ese privilegio de trabajar para Dios. No está trabajando para un hombre, está trabajando para el Creador del cielo y de la tierra. Y cuando usted invita a un amigo a la sociedad de jóvenes, al culto, y usted lo visita la siguiente semana y lo acompaña para que no falte, y usted persiste hasta que esta persona ya camine solo en los caminos de Dios, recuerde, está trabajando para Dios y Dios lo va a prosperar, y todos los deseos de su corazón irán por añadidura. ¿Por qué? Porque puso a Dios en primer lugar. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Usted ama al Señor sobre todas las cosas? Predique el Evangelio, enseñe el Evangelio, y los deseos de su corazón irán por añadidura y más. ¿A qué me refiero y más? Usted ha leído muchas veces en el texto sagrado: por amor a su padre no lo he destruido. Cuando habla de la descendencia de David dice: y no lo destruyó por amor a su padre. Cuando habla de la descendencia de Abraham, que no lo destruyó por amor a su padre. Es decir, su amor hacia Dios va a ser recompensado en este mundo, en el reino de los cielos y en su descendencia. Y en su descendencia, porque ¿qué va a ver Dios en ese joven, esa señorita? Va a ver a su padre que fue fiel al Señor. Va a ver esa mujer consagrada al Cristo de la gloria, que estaba de rodillas orando por la expansión del reino de los cielos. La prioridad en nuestra vida debe ser esa, la expansión del reino de los cielos. Cuando Jesús, a la edad de 12 años, no lo encontraban y finalmente estuvieron con él en el templo, Jesús fue muy claro: en los negocios de mi Padre tengo que estar. Y yo le pregunto a usted: ¿usted está en los negocios de su Padre? ¿Usted está trabajando para el Cristo de la gloria? ¿Está trayendo almas a los pies del Salvador? Es importante, mis queridos hermanos, porque ahí el Señor le dará todo lo que usted necesite para prosperar su vida y para los deseos de su corazón como añadidura. Eso es el futuro de los justos, el fruto de los justos. Pero ¿cuál es el futuro de los injustos? Y nos dice el escritor sagrado que será como tamo que arrebata el viento. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día es y mañana ya no. No importa que tenga dinero en este mundo, no importa que tenga posesiones, va a desaparecer su vida y su memoria para siempre. Quizás los peores castigos vienen en adelante. Dice el texto sagrado: ni los malos en la congregación de los justos. No se refiere a que estemos malos y buenos en esta congregación. Aquí el Cristo de la gloria lo aclara en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 49 y 50. Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí, cuando solo se reúnan los justos de todos los siglos, de todos los tiempos, van a ser
expulsados los malos, los pecadores, los que han despreciado al Señor. Porque recuerde esta máxima: nadie engaña a Dios. Nadie engaña a Dios. Así usted vea externamente santidad, nadie puede engañar al Señor. Y el Señor pagará en esta tierra y en el día del juicio también. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Y aquí debemos entender algo. Estamos en medio de un mundo espiritual. Ángeles, demonios, seres espirituales que no podemos ver. Y no solo eso, en nuestro cuerpo habitan espíritus. En usted, como es lógico, habita el Espíritu Santo. En los pecadores habitan otro tipo de espíritus. Y en ese mundo espiritual no hay mentiras, todo es diáfano. Hay un pasaje de Hechos que a mí me motiva mucho a cada día vivir más consagrado al Señor. Cuando los hijos de Seba, en el primer viaje misionero, quisieron expulsar un demonio. ¿Y qué les dijo el demonio a los 7 hijos de Seba? A Jesús conozco, Pablo sé quién es, pero ustedes no son de Dios. Y les cayó a puñete. Y los mandó desnudo a los 7, les dio tremenda paliza. No podemos engañar a Dios y no podemos engañar el mundo espiritual. Y entienda algo: cuando usted está más consagrado al Señor, se aparta del camino de los malos, se aparta del yugo desigual. Cuando usted se deleita en la ley de Dios y la pone por obras, consagrándose al Señor, el Señor lo protege. Y mientras más consagrado a Dios, mayor es el nivel de protección. Así como lo escucha, más consagrado al Señor, mayor es el nivel de protección. Pero cuando usted peca, se perdió la protección. Recordemos todos a Balaam y Balac. Le quisieron pagar mucho dinero al profeta Balaam para que maldiga a Israel. Y él dijo: no puedo, porque Dios los bendice. Y a tanta insistencia, ¿qué le responde al rey Balac? Hazlos pecar. Y en ese momento ya perderán la protección de Dios. ¿Y qué hicieron? Le metieron mujeres a los israelitas para que forniquen. Y una vez que fornicaron, Dios les quitó la protección. Entonces, mis queridos jóvenes, a pesar de la debilidad de nuestra carne, debemos consagrarnos al Señor. Debemos ser del Cristo de la gloria, porque Jehová conoce el camino de los justos. Y recuerde, cuando usted es de Cristo, tiene un sello del Espíritu Santo que le dice al mundo espiritual: propiedad de Dios. No tocar, no meterse. Propiedad de Dios, porque usted le pertenece al Señor, y eso le va a pasar solo a los justos. Pero los malos perecerán. Yo le invito a que usted busque el camino del Señor. No importan los problemas que tenga, las tentaciones, las tribulaciones, porque a usted, manada pequeña, le esperan grandes bendiciones. Veamos el libro de Lucas, capítulo 12, del 32 al 33. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, y haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. A nuestro Padre Celestial le ha placido a nosotros los creyentes darnos el reino de los cielos. ¿Qué podríamos resumir en esta mañana? El rey David hace una diferenciación clara entre los justos y los pecadores, y el futuro de los justos y los pecadores. Y nos dice que los justos son los que no se unen con los malos ni escuchan su consejo. Son los que no pecan. Y en el Nuevo Testamento nos recalca no pecar ni andar con los cristianos que a pesar de ser creyentes pecan. Que los malos también son los que desprecian
desprecian apartando a determinadas personas, ridiculizándolos, rechazándoles, despreciándoles, haciendo acepción de personas. No se puede hacer acepción de personas en los caminos de nuestro Dios. ¿Quiénes son los justos? Los que se deleitan en Dios y en su palabra. Los que meditan en su palabra día y noche y la ponen por obra. Y estos tendrán en el tiempo de Dios el fruto anhelado. Un fruto que no va a desaparecer. Y Dios va a prosperar su camino, que es el camino de predicar el Evangelio. Y las demás cosas serán dadas por añadidura. Que el camino de los injustos es el juicio final, donde tendrán lloro y crujir de dientes, porque nadie engaña a Dios. Yo quiero hacerte una pregunta, mi querido hermano, en esta mañana. ¿Tú quieres estar en la congregación de los justos? ¿Tú quieres estar en la congregación de los justos? Deleítate en la ley de nuestro Dios. Medita día y noche en la ley de nuestro Dios y trabaja para nuestro Dios, para la expansión de su reino, porque de Él es el reino, el poder y la gloria. Amén, hermanos.